La ciudad y los perros es el libro que hace que se conozca sobre todo el nombre de Vargas Llosa, ¿no? Es el primer libro que hace que el nombre se ponga en circulación de una manera ya importante. Sí, además es el primer libro que escribí en serio, es decir, trabajando mucho y tratando pues realmente de esforzar al máximo, y además con una cierta ambición, diríamos, ¿no? Desde el punto de vista ya de la propia novela, ¿no? En realidad todo lo que he escrito parte siempre de experiencias personales, ¿ah? De algunos hechos vividos, de algunas personas conocidas, o de situaciones que más o menos han estado cerca, ¿no? de mi propia experiencia. En realidad eso ocurrió en todo lo que he escrito hasta ahora de ficción. Lo que pasa es que eso, bueno, nunca se queda ahí, es decir, siempre es un punto de partida simplemente, y luego después ya eso se mezcla con elementos puramente imaginarios. En La Casa Verde, la mitad de la historia está situada en Piura y está escrita casi exclusivamente con la memoria y con la nostalgia, ¿no? Ahora, la otra parte de la historia que ocurre en la selva sí me exigió una cierta documentación, porque la selva yo la conocía de una manera muy superficial, ¿no? Había estado ahí, sobre todo cuando hice la primera versión de la novela, había estado apenas 3 semanas, y entonces tenía una gran inseguridad. Cada vez que situaba la historia en la selva, pues tenía muchas dudas, y entonces traté de suplir un poco esa falta de conocimiento de la selva con lecturas y con investigación, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido una mezcla de ambas cosas, de hechos vividos y hechos imaginados, todo lo que he escrito, ¿no? Yo no creo que podría escribir una historia puramente imaginaria, exclusivamente utilizando la fantasía, ¿no? Mario Vargas Llosa conoce al otro protagonista, porque aunque son más, parece claro que los dos protagonistas fundamentales del boom, del llamado boom hispanoamericano, son precisamente Vargas Llosa y García Márquez. Tú conociste a Gabriel García Márquez en Caracas, sí, en ocasión de recoger tu premio. Exactamente, sí. Nos conocimos al llegar en el aeropuerto. Llegaba de México y yo llegaba de Londres, y nos conocimos ahí en el aeropuerto, sí. ¿Allí mismo os saludasteis así o os presentó sí, alguien? No, habíamos tenido ya contacto antes por carta, nos habíamos escrito porque nos habíamos leído mutuamente, sí. Y yo leí en ese viaje, leí 100 años de soledad, que estaba recién publicada, que me impresionó mucho, por supuesto, ¿no? Esa amistad que nació en Caracas parece que ha sido una amistad muy honda, muy intensa, y en algunos momentos incluso de una gran comunicación, ¿no? Sí, hemos sido muy amigos, sí, muy amigos, claro. Vivimos en Barcelona, fuimos vecinos en Barcelona 4 años. Y parece que en algún país, no sé dónde, hubo una vez en público unos diálogos García Márquez, Vargas Llosa acerca de las técnicas novelísticas de ambos, ¿no? En Lima. Eso fue en Lima, Hubo en, ¿no? Lima, sí, ese año mismo, el año del Rómulo Gallegos, él hizo una gira por Sudamérica, estuvo en Lima, y entonces tuvimos una conversación en la universidad, ¿sí? Una conversación, no era sobre técnicas novelescas, es una conversación anecdótica, era a base de anécdotas, sobre todo literarias, sí. Hablando de anécdotas, los periódicos españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto nocaut a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios novelistas. Bueno, yo creo que el boom no existe, sí, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina, y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta. De cierta forma, bueno, adquirió una audiencia, y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ahora la novela? La novela en castellano. Sí, pues yo creo que hay una enorme diversidad, ¿eh? Me parece que hay una corriente que apunta cada vez más hacia lo experimental, hacia esa exploración lingüística, que es una corriente que yo veo bastante de lejos, no es el tipo de novela que a mí me entusiasme más, ¿no?
Y esa noticia de que se está promocionando el nombre de Vargas Llosa para el Premio Nobel de Literatura de este año es una noticia, me imagino, que también muy satisfactoria para un escritor. Pues es primera noticia, yo no sé quién la anda promocionando, es un... me parece que no tiene mucho sentido y muchos pies ni cabeza, pero no la había oído hasta llegar aquí a Madrid. Bueno, se habla de varios... Yo sé que en Madrid tengo muchos amigos, y entonces se habla de varios escritores, se dice que para el Nobel de este año están propuestos García Márquez, Vargas Llosa, Camilo José Cela, y me parece que ahí se acaba la lista de los escritores hispanoamericanos o hispanohablantes. Pero de cualquier manera sería muy bonito, ¿no? Pues yo creo que hay escritores, en fin, a quienes ese premio les correspondería con anterioridad, porque son escritores, bueno, mayores y con una obra ya prácticamente terminada, ¿no? Todos nosotros todavía estamos en plena lucha, pero por ejemplo un escritor como Borges, que yo creo que es un gran escritor, ¿no? Es decir, para un español o un peruano, como para un argentino, pues Borges es una figura absolutamente reconocida y hubiera debido tener el premio Nobel ya hace bastante tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues veo que no se lo menciona en esa lista.